Muy buenos días para todos. Quien les habla por acá, soy la criminóloga Lilia Rodríguez, egresada de la Universidad de los Andes, especialista en gerencia y administración de policía, doctora en educación y seré la profesora encargada de el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Hoy vamos a conocer un tema denominado conducta disruptivas en adolescente. Vamos a estudiar qué es lo que ocasiona en ese adolescente esos comportamientos que a veces parecen pues fuera de lo normal o de lo socialmente establecido como normal. Sean todos gratamente bienvenidos. Para mí es un placer poder tener estos minutos acá con ustedes y compartir algo de lo que se ha investigado a nivel de la ciencia. Ok, vamos a iniciar definiendo la palabra disruptivo, ¿sí? Disruptivo vamos a concebirlo o a entenderlo como algo que provoca una interrupción o un cambio en el estado habitual de las cosas, ya sea en un sistema, en un comportamiento humano, o en un comportamiento de una tecnología. Es una ruptura brusca de algo, ¿sí? Y esa ruptura pues ocasiona un cambio muy importante. Si lo vemos a nivel etimológico, a nivel del origen de la palabra, podemos decir que es de origen, eh, proviene del latín y significa ruptura, romper, una fractura, ¿sí? Y podemos decir también, a nivel ya más criollo, si se quiere, que tradicionalmente se ha entendido que conductas disruptivas son aquellas actuaciones o comportamientos considerados como antisociales, ¿sí? Hay otros enfoques, obviamente, a nivel positivo, se puede decir que algo disruptivo a nivel de innovación empresarial, bueno, es algo bueno, ¿no? Pero en este caso vamos a aplicar ese término netamente a la criminología, donde conductas disruptivas se entienden como comportamientos antisociales, no necesariamente delictivos, pero sí antisociales. Quiero empezar haciendo esa acotación porque de repente en el público puede haber contadores, economistas, psicólogos y bueno, cada uno le va a dar el enfoque a la palabra disruptivo de acuerdo a su ciencia. En este momento pues están en clase de criminología y van a observarlo así, vamos a estudiarlo como conductas antisociales, ¿sí? Que rompen con los valores socialmente aceptados y esas conductas se perciben entonces como una amenaza para la armonía, para la concordia y para la paz de la sociedad en general. Vamos a conocer algunas conductas disruptivas de la historia o que pueden verse como disruptivas de acuerdo al tiempo histórico. ¿Qué es lo que quiero que vean? Que de repente, con el tiempo, algo que era antisocial o se podía ver como antisocial, en una época, con el pasar del tiempo, puede verse hasta risible, ¿no? Puede causar risa o puede ir perdiendo importancia o incluso puede que esa conducta que en un momento fue disruptiva se vuelva la conducta normal y hacer lo contrario sea lo anormal, ¿sí? Más o menos para que vean cómo va cambiando las cosas. Cuando yo estudiaba la licenciatura en criminología, hubo una imagen, sí, que quedó grabada en mi mente y me llamó la atención toda la vida. Y es esta que pueden ver en esta lámina, que es Martín Lutero clavando una hojita en la puerta de una gran catedral católica. Me, me quedó impactada pues en la mente, luego lo investigué y lo busqué en una película para ver qué fue lo que pasó ese día, eh, luego busqué libros y me documenté sobre esa situación y bueno, un montón de cosas que ocasionó solo una imagen, sí, alguien atreviéndose a clavar algo en la puerta de una iglesia católica. Este, hoy se las traigo acá y espero que usted también se les despierte ese gusanillo por la curiosidad y de la curiosidad de saber qué fue lo que pasó. Yo les voy a contar nada más un pequeño, poquitico, 3 líneas de lo que pasó ese día. Martín Lutero en 1517 se atreve a criticar las prácticas de la Iglesia Católica
sobre todo las ventas de indulgencia, porque la Iglesia Católica en ese tiempo vendía la entrada al cielo. O sea, de acuerdo al dinero que usted tuviera, podía comprar una entrada directa, según ellos, al cielo. En el momento que usted falleciera, iba a entrar directo al cielo y le iban a perdonar sus pecados. Esta crítica que él hizo se llamó o se publicó como las 95 tesis de Lutero, y él ese documento lo pasó pues por una imprenta y lo colocó en las puertas de una gran catedral. Y desde allí se creó un gran movimiento que en el momento pues fue visto, mal visto, pero con el pasar del tiempo eso generó la reforma protestante y la creación de un montón de iglesias, y no solamente un montón de iglesias pues con visiones mucho más diversas, sino que logró que la Biblia se tradujera a lenguas este, como el español, por ejemplo. La Biblia en realidad era escrita en griego, en latín, que no eran del dominio de todo el mundo, de todas las personas, del común del pueblo. Entonces, ni siquiera el inglés, o sea, nada de eso, no estaba ni en inglés ni en español, que es lo que hoy conocemos. Entonces, para que vean como una conducta disruptiva de alguien que no se adaptó a ese tiempo histórico, generó cosas buenas, cosas que hoy día vemos que es bueno, ¿sí? El acceso de las personas a la eh, sabiduría que se contiene en la Biblia. Otro caso importante es el de Amelia Bloomer, quien popularizó el uso de pantalones para mujeres en la década de 1850. Desafió las normas de vestimenta de la época, y hoy día pues eso abrió el camino para la aceptación de que la mujer use pantalones. Eh, y otro disruptivo de su época fue Martin Luther King, quien desafió las leyes de segregación racial en Estados Unidos, y aunque al principio fue simplemente visto como un delincuente, un ocasionador de desobediencia civil, como un rebelde, hoy día pues muchos de los derechos de igualdad que hoy se disfrutan en el mundo entre blancos y negros es gracias a esas conductas disruptivas. Vamos a hablar de un grupo que también fue muy disruptivo en su época y que de hecho cambió la historia o la forma como se ve la mujer hoy en día. Fueron las famosas flappers, o en inglés las flippers, eh, que después de acabar la Primera Guerra Mundial fueron mujeres que empezaron a salir a trabajar en fábricas, oficinas, talleres, y, y de cierta manera quisieron llevar un poco más allá ese simbolismo de que ya eran independientes, de que podían hacer, así como también podían trabajar en industrias como lo hacía el hombre anteriormente y ellas no, pero por motivos de la guerra y bueno, un montón de cosas que pasaron en ese tiempo, les tocó a ella también hacer lo mismo, salir a trabajar, pues también quisieron empezar a hacer otras cosas que evidenciaran ese cambio de historia, ¿no? O esa rebeldía hacia lo que había anteriormente en el sistema. Entonces estas mujeres comenzaron a usar maquillaje llamativo, a cortarse el cabello pues mucho más arriba de los hombros, se denomina el estilo bob, lucir prendas muy cortas por encima de las rodillas, lo cual también anteriormente era mal visto, joyas o accesorios voluminosos, repletos de plumas, de lentejuelas, escotes pronunciados. Muchas prácticas que solo estaban destinadas a los hombres también empezaron a hacerlas, como beber alcohol, fumar cigarrillo, comportarse sin buenos modales, por lo menos al sentarse, al hablar, practicar diversos deportes. Hasta el momento, aunque no lo crean, los deportes estaban vetados para las mujeres o eran mal vistos. Conducir, ir a lugares nocturnos. La música también marcó esa época, empezaron a escuchar y a bailar música que hasta el momento no era bien vista en el caso de las mujeres. Entonces, debido a esa conducta liberal, muchas de las sociedades conservadoras empezaron a verlas como prostitutas.
Y ellas, en vez de ofenderse, se reían y disfrutaban de las libertades que tenían. En realidad no eran prostitutas, era el estilo o la moda de la época que se fue generalizando, pero que para poder generalizarse, primero hubo un grupo que se afrontó todas las críticas y fue el grupo disruptivo de la época, ¿no? Ya hoy día vemos que gracias a ese grupo disruptivo, la historia de la moda cambió, incluso el tipo de maquillaje que usamos las mujeres o el maquillaje que se empezó a usar, en muchos casos ni siquiera se maquillaban anteriormente, se lo debemos a estas mujeres que en su momento se rebelaron. A lo largo de la historia se ha intentado dar una explicación a esas conductas disruptivas. Algunas explicaciones han sido a través de la, de la religión, de la Iglesia Católica, diciendo que puede ser el ataque de algún demonio el que hace que una persona se comporte de manera diferente a las demás. De hecho, a las brujas en gran parte de la Edad Media las quemaban en hogueras y eran sentenciadas y a la muerte por porque se alegaba de que estaban poseídas, ¿sí? Y que a veces ni siquiera un exorcismo podía liberarlas de eso, cuando en realidad pues la historia misma ha revelado que lo que hacían estas mujeres eran brebajes y, y una especie de té, producto de plantas naturales para sanarle enfermedades a la gente pobre que no tenía acceso a los médicos y a la medicina formal, que en ese tiempo pues había muy pocos médicos y era solo para la gente pudiente. Entonces pueden ver cómo el enfoque va cambiando a lo largo de la historia, del tiempo histórico. Está el enfoque médico que dice que, bueno, a través de la medicina podemos decir que puede haber un problema a nivel neurológico, hormonal o genético, lo que genera cambios en el comportamiento que no sean socialmente bien vistos. Y a través del psicoanálisis, también Freud y otros psicoanalistas postulaban que las conductas disruptivas eran el resultado de conflictos internos inconscientes, es decir, cosas que ni la misma persona que las sufre está consciente de los mismos. Total que siempre la conducta disruptiva va a depender mucho de quién la mire y con qué ojo la mire y en qué tiempo histórico se mire. Por otro lado, hoy día, cuando hablamos de conductas disruptivas, el mejor ejemplo o las conductas que más se asocian a esto son las conductas disruptivas en el ámbito de la convivencia escolar, ¿sí? Son las que más son fácilmente observables o las que se pueden ver con mayor frecuencia, bien sea faltas de respeto hacia las autoridades de la escuela, eh, lenguaje inadecuado, falta de responsabilización ante alteraciones del orden público o daños a infraestructura física, a pupitres, a mesasillas, violencia entre compañeros, afectar la integridad física, psicológica o moral de los compañeros de clase, etcétera, etcétera. Un conjunto de comportamientos que se ven de manera más frecuente y con más fuerza, tal vez por el mismo contexto, ¿no? Educativo, donde hay tanta acumulación o aglomeración de adolescentes, de jóvenes, con tanta energía y con tanta diferencia de caracteres, ¿no? Eh, y también está la falta tal vez de preparación en materia de inteligencia emocional por parte de docentes, de directivos. O sea, es todo un cóctel de elementos que se mezclan y conviven dentro del ámbito educativo. Por eso se puede decir que hoy día donde es más fácilmente observable este tipo de conducta es los ámbitos educativos. Una de las tantas explicaciones que existe para las conductas disruptivas es la que proviene de la biología o de la neurobiología, ¿sí? Vamos a conocerla, ¿no? El cerebro del adolescente pues está en una etapa de profundos cambios biológicos, psicológicos, y durante ese periodo el cerebro humano también experimenta remodelaciones. Vamos a imaginarnos una casa que está en remodelación. Esos neurotransmisores
que se generan en el cerebro son sustancias químicas que transmiten señales entre las neuronas. Y esas sustancias químicas juegan un papel crucial en el desarrollo del comportamiento de ese individuo porque básicamente son como drogas generadas por el mismo cerebro, por el mismo organismo, que van o que están asociadas a diferentes comportamientos. Por ejemplo, hay varios neurotransmisores. Voy a nombrarles 4 solamente. La dopamina, que está asociada con el placer, la recompensa, la motivación. Un desequilibrio en ella puede llevar a conductas impulsivas, a búsqueda de sensaciones fuertes, incluso a adicciones, por un desequilibrio en este neurotransmisor, que es generado y existe en el propio organismo humano, ¿no? La serotonina, que regula, es la encargada de regular el estado de ánimo, el apetito y el sueño, pero cuando ella baja la producción de la misma, la persona está agresiva, impulsiva, deprimida, ¿ves? La noradrenalina, que es la involucrada en, en lo que es la respuesta de lucha y huida, ¿sí? Ese instinto humano, un desequilibrio de ella puede generar ansiedad, hiperactividad, irritabilidad. Y existe otro neurotransmisor que es la adrenalina, que está asociada con la búsqueda de sensaciones nuevas y emocionantes, y un incremento en esa producción de adrenalina puede generar que los adolescentes busquen actividades arriesgadas o peligrosas para experimentar esa emoción que, sí, que se siente en el organismo cuando hay expulsión de ese neurotransmisor llamado adrenalina en el cerebro de ese adolescente. Total, ¿qué es lo que quiero que vean? Quiero que observen que no es solamente ocasionado por factores externos ese comportamiento, sino que también puede haber o existen algunas sustancias o algunas reacciones neurológicas en el propio organismo humano, específicamente en el cerebro, que van a ayudar o a incrementar esa, ese mal comportamiento o esa conducta disruptiva o ese comportamiento antisocial, como quiera que le llamen. Entonces, ¿cuál es la relación entre ese desequilibrio de esos neurotransmisores y las conductas disruptivas violentas? Bueno, resulta que los diversos comportamientos del ser humano están generados, influenciados, manipulados y varían de acuerdo al nivel máximo o mínimo de producción de esos neurotransmisores. Entonces, hay elementos como la impulsividad, la agresividad, la emocionalidad, la toma de decisiones que están influenciados por estos elementos. Por ejemplo, un desequilibrio en esos neurotransmisores puede disminuir la capacidad de controlar impulsos y esto puede llevar a un comportamiento agresivo o violento. En el caso de la agresividad, por ejemplo, la serotonina, que es uno de esos neurotransmisores, está relacionado con la capacidad de regular la agresión o la agresividad, pero cuando está en bajos niveles aumenta la probabilidad de conductas violentas. Y así por el estilo, cada uno va generando algo dentro del organismo. Dirán ustedes, bueno, pero ¿y cómo se influye en la máxima producción o menor producción? Les diría yo que este no es el taller especializado para eso, pero en específico es, o gran parte influye el tipo de alimentación y las actividades diarias que se realicen, ¿sí? El nivel de estrés al que esté sometido, la monotonía, el tipo de alimentación, todo esto influye en esa alteración de esos neurotransmisores. Existe otra explicación a esas conductas disruptivas que no está en lo genético ni en lo biológico. Obviamente, como dije al principio, hay muchas explicaciones de diversos puntos de vista, pero hoy quiero trabajar o quiero ir cerrando ya con esta. Tuvimos la parte genética, la parte biológica y ahorita vamos a trabajar esta, que sería más de tipo social, ¿no? Otra explicación muy importante que es más de tipo social, orientada hacia lo que es la ausencia de afecto parental en la actualidad. ¿Qué es eso? Bueno, me estoy refiriendo a esa ausencia
de la figura paterna o materna en la vida de ese adolescente. Desde muy niño quizás estuvo ausente o empieza a faltar y a estar ausente en la adolescencia. De cualquier manera, ¿esto por qué ocurre? Bueno, tal vez cambios en la estructura familiar. Al ser una familia monoparental, eh, el padre no estuvo presente, le tocó sola a la madre. Esto trae como consecuencia una mayor jornada laboral para poder cubrir las necesidades de todos los hijos, de toda la familia, mayor nivel de estrés. Tal vez los hijos vieron todo el proceso de divorcio, las peleas, la violencia familiar, todo esto, y además se le suman los cambios socioculturales, las personas metidas en su individualismo, en no pensar ni siquiera en qué está pensando o sintiendo mi hijo o mi hija, y, y aparte la absorción que hace del ser humano los aparatos celulares. Entonces los padres o madres que deberían estar pendientes de, de la salud mental y emocional de sus hijos, ni siquiera están conscientes de su propia salud mental, y pues imagínense el cóctel que sale de todo esto, ¿no? Padres ausentes, y el padre ausente o la madre ausente o ambos ausentes lo que va a generar es un adolescente con conductas disruptivas, porque la conducta disruptiva va a ser una respuesta a ese abandono que siente, es decir, es una especie de respuesta rebelde, ¿sí? O de retaliación ante ese abandono del cual él o ella han sido víctimas. Un elemento muy interesante y además diferente de todo esto que les he explicado, que puede generar conductas disruptivas, es simplemente la curiosidad. Les apuesto que si le preguntan a un adolescente, pero ¿por qué lo hiciste? Vamos a suponer lo de los retos virales. ¿Por qué lo hiciste si eso es algo tonto o sabías que le iba a ocasionar daño a alguien? Bueno, te aseguro que gran parte de esos adolescentes te va a responder, lo hice solo por curiosidad, quería saber qué se sentía, quería saber qué pasaba, y de allí esos retos con la utilización de mezclas de químicos que a la vez se convierten en veneno y que hacen daño a los jóvenes en nuestro liceo, por ejemplo, o el hecho de caminar sobre un puente muy alto sin arnés, sin protección, o tomarse una foto en tal cima, en tal edificio, etcétera. Todo eso es mera curiosidad, pero ya lo vamos a ver en la siguiente lámina, que ocasiona también esa curiosidad adolescente. Ok, entonces les voy a explicar qué relación hay entre curiosidad y las conductas disruptivas. La curiosidad es generada por un neurotransmisor que se denomina dopamina. Este es una especie de droga interna del ser humano, ¿sí? Para explicarlo en términos más sencillos, voy a hacer esa similitud, que, se, que produce una sensación muy gratificante, muy placentera, muy emocionante, y solamente se genera cuando el ser humano obtiene un conocimiento nuevo, es decir, nuevas experiencias, nuevos conocimientos, eh, nuevas sensaciones. Todo esto genera dopamina, es decir, se satisface esa curiosidad. Después de satisfecha la curiosidad, es bastante placentero. Y así como nos pasa a todos los seres humanos, en el caso de los adolescentes es mayor la cantidad de momentos del día que quieren conocer o explorar algo nuevo. Y resulta que parte de esa curiosidad entonces hace que quieran experimentar lo que están viendo a través de las redes sociales, saber qué pasa cuando mezclo, no sé, cloro con algún ácido eh, acetilicídico y cualquier ácido de esos que tenemos en las cocinas para limpiar cocinas, qué sé yo. Entonces, cuando mezclamos algo, cuando saltamos de algo alto, cuando logramos batir un récord, cuando hacemos cualquier cosa de las que están allí en las redes, eso es satisfacer curiosidad y eso causa un placer muy grande. Incluso es un placer que luego va a hacer que se siga o se continúe realizando sin importar las consecuencias. Entonces, ven cómo es algo que está
en nuestro cerebro. No es solamente lo hago por hacerlo, sino lo hago porque estoy estimulado hacia eso. Y bueno, después de estas tres, de las tantas explicaciones que hay para las conductas disruptivas, porque cuando me invitaron a dar este taller, intenté revisar todas las explicaciones posibles y de allí elegir las que pueden considerarse como más comunes, ¿no? Para explicar esta conducta. Después de conocer estas tres a nivel biológico, a nivel familiar o social y a nivel de la curiosidad, este, darles las gracias por haber participado y quiero finalizar con esta frase. La línea entre la aventura y la imprudencia es delgada, pero en ella se forja el carácter. Entonces, la intención de este taller, mi taller, diseñado pues por esta humilde servidora, no era estigmatizar las conductas de estos adolescentes, de verdad que no, porque bueno, yo veo que eso lo hace todo el mundo. Y la idea es uno siempre intentar dar otra visión del mismo problema, a lo mejor verlo de otra manera. Y yo no los estigmatizaría, yo no diría, están locos, están destruyendo la sociedad, van a ser unos futuros delincuentes". No, yo diría, el problema es que tienen un nivel de curiosidad tan grande, unas ganas de cambiar el mundo, una rebeldía dentro de su ser que yo creo que en ninguna época histórica se había visto, y son muchos, y están juntos, y es normal que pasen esas cosas. Entonces allí nos toca a las generaciones anteriores, padres, educadores, vecinos, familiares, ir adelantándonos, ¿no? A avanzar un poco en nuestra época, adaptarnos a la de ellos, o por lo menos llegarle cerca, para poderlos guiar, asesorar, hablar. Hable sin tabú, dígale a su adolescente: "Ah, ya usted vio los retos virales que están haciendo en los liceos. Ah, sí, mamá, por ahí vi que se están intoxicando. Ah, bueno, eso ocurre porque entonces usted se va a sentar y va a leer un poco de qué pasa cuando usted mezcla ciertas sustancias y usted va a ser capaz de explicarle con mayor propiedad a su adolescente que eso no se hace porque se convierte en un veneno. O usted le va a decir: Si vamos a estar en alturas, podemos ir, podemos lanzarnos en parapente si tú quieres, pues podemos lanzarnos de un avión si tú quieres, pero con las medidas de seguridad correctas. Todo en esta vida me es permitido, mas todo no me beneficia". Entonces, así como dice la Biblia. Entonces, la idea es enseñarle los límites, ¿sí? No solamente es decirlo, no lo haga. La idea es decirle, incluso lo podemos hacer, hijo, pero vamos a hacerlo de la manera correcta, ¿sí? Bueno, un abrazo, espero se haya entendido un poquito la visión que quería mostrarles de este tema y bueno, quedo atento a preguntas y respuestas y los espero en un próximo taller. Gracias al Centro Internacional Simón Rodríguez por la invitación.